primero agradecer al centro, al Comité Territorial de Planeación del Carmen por este evento, Arturo por la invitación, a Viboral Telecomunicaciones por la transmisión. Yo creo que lo que pasa es que tenés que hacer así para que vuelva la cosa. Bueno, y a todos ustedes por la presencia, incluyendo a la directora pues, del Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas, Elizabeth Montoya, que está aquí. Ella me sugirió, dado que esto iba a ser grabado, que no fuera tan directo y tan abierto con lo que les iba a decir. Existen 3 elementos, sin embargo, y es que primero, yo pienso que el tema de la honestidad y la transparencia tiene que ver con que lo que usted dice en privado también lo puede decir en público. Segundo, porque yo pienso que nosotros ya como país debemos empezar a tener el derecho de pensar y decir lo que queramos. Y tercero, yo soy socio fundador desde hace 7 años del IPSER, es decir que no me pueden echar, entonces, ¿cierto? Entonces voy a ser igual de directo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, yo digamos que la presentación mía no la puedo hacer muy bien sin el PowerPoint. Sin embargo, pues digamos que la presentación tiene 4 partes. Pero, ¿y por qué no se puede? No entiendo. Ahí está enfriando, ahí tienen los ventiladores prendidos. Bueno, la presentación se denomina los POT como herramienta de especulación. A mí me comentaron un poco sobre, digamos, la problemática que había en el Carmen y las discusiones que tienen que ver mucho con el POT. Esta presentación tiene 4 partes. El rol actual del Estado, digamos que desde un punto de vista histórico, los impulsores de la demanda, los impulsores de la oferta en el tema de especulación y las consecuencias de la financialización. Yo les quiero ser muy sincero, no les voy a hablar, digamos, del Carmen en particular, porque para eso pues hay expertos, hay más expertos en el tema del Carmen. Yo les voy a hablar mucho más del tema del contexto global, del tema de especulación y en los POT para qué sirven dentro de ese contexto global. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero es el rol del Estado y les voy a hablar de 2 temas en el tema del rol del Estado. El primer tema es captura del Estado y qué tiene que ver la captura del Estado con lo que hoy está tan de moda, que es, no, todavía no, con lo que es la corrupción, ¿cierto? Ahora sí, siguiente. Entonces, en términos de la historia, simplemente un recordatorio histórico de por qué estamos donde estamos. Lo primero es que en los 70 se dio una acumulación de petrodólares. Hay una especie de cartel del petróleo que se llama la OCDE. Ellos hicieron un acuerdo para disminuir la producción, eso hizo que subieran mucho los precios del petróleo, que era, digamos, casi que la única fuente de energía en ese momento. Se llenaron de dinero y ese dinero no sabían qué hacer con él, era tanto dinero que en realidad empezó a llenar se empezaron los créditos a los países desarrollados. Esos países desarrollados dijeron, nosotros necesitamos tanto crédito, entonces empezaron a hacer créditos a los países subdesarrollados sin ponerle tanto cuidado a si iban a poder pagar o no, y esa es la causa por la cual se da la crisis de impago en los 80s. La crisis de impago en los 80 se da, digamos, porque todas esas bancas internacionales le empiezan a prestar a todo el mundo porque tenían un exceso muy grande de petrodólares y llega un momento donde los estados no pueden pagar.
Entonces, cuando los estados no pueden pagar, empiezan a decir las instituciones financieras, no, pues usted nos tiene que pagar, como sea, nos tiene que pagar. Ah, pero venga, pues es que yo no tengo plata. Ah, no, si usted no tiene plata, entonces usted tiene que hacer lo que yo le diga que haga para que me pueda pagar. Ay, ¿qué tengo que hacer? Disminuya gastos. El Estado tiene que disminuir todos los gastos posibles. Ok, ¿qué más tengo que hacer? Venda sus activos, privatice. Venda sus activos para que nos pueda pagar. Ah, bueno, ok. ¿Qué más tengo que hacer? Minimice el Estado lo más que pueda, ¿sí? Para que usted no tenga tanto gasto y así todo lo que le llegue sea para pagarnos a nosotros. Pero venga, pero es que si yo no gasto, la gente se me va a morir de hambre, todo eso. No importa. Eso se llamó neoliberalismo en los 90. ¿Sí? Ese es el neoliberalismo, que lo llenaron de ecuaciones, mencionaron al pobre Adam Smith, digamos, que en realidad no lo leyeron muy bien ni siquiera, porque muchas de las cosas que aplicaron, Adam Smith estaba totalmente en contra de eso. Culparon, y dijeron que eso era un tema que estaba soportado en la ciencia neoclásica. Cuando usted se va a poner a ver, digamos, no hay mucha técnica real en el tema del neoliberalismo, dijeron que era neoclásico. Pero ¿qué fue lo que pasó en los 90? Que el Estado era tan pequeño y las empresas tan grandes y el sector financiero tan grande que fue muy fácil para el sector privado capturar al Estado. Es decir, dada la minimización de los estados, el sector privado tuvo una posibilidad muy grande de manejar al Estado a conveniencia. Y eso es lo que tenemos hoy, que digamos muchos académicos lo llaman captura del Estado. Ese es el contexto que tenemos hoy, tanto a nivel global, como a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel local. Siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? El Estado, que es un Estado privatizador, se convierte simplemente en una bolsa de dinero que sirve para repartir contratos a privados. Es decir, el Estado deja de tener sus propios empleados, sus propios programas, sus propias estrategias y empieza a ser simplemente una bolsa de recursos para repartir a terceros. ¿Eso qué significa? Que no hay capacidad para liderar proyectos de largo plazo, porque los proyectos dependen de cada gobierno. Y como no hay, digamos, unos empleados que se mantienen, unos proyectos que se mantienen grandes, etcétera, sino que es simplemente una bolsa para repartir recursos, los recursos se reparten en los 4 años de cada gobernante. Entonces no hay capacidad para liderar proyectos. Tampoco se pueden tener, el Estado tampoco puede tener estrategias integrales, porque las estrategias integrales exigen que vamos hacia un solo objetivo y todas las secretarías y todo el mundo va hacia ese mismo objetivo. Pero como yo me volví una bolsa para repartir contratos, ¿yo cómo hago para controlar que todos mis contratistas de diferentes secretarías vayan hacia un mismo objetivo? Es imposible. Entonces no es posible hacer estrategias integrales para el Estado. Y se presenta una cosa que es un ciclo de captura del Estado. La política cada vez depende más de la financiación privada. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un ciclo de captura del Estado que se repite en todo el mundo, en donde los políticos necesitan cada vez más dinero para campañas, el sector privado financia esas campañas con cantidades cada vez más grandes. Cuando los políticos llegan a los gobiernos, entonces legislan y ejecutan a favor de quienes les financiaron las campañas, y como ellos se vuelven más ricos, entonces empiezan a competir por las elecciones comprando políticos, digamos, financiándoles las campañas. Entonces, como esa competencia hace que las campañas sean cada vez más costosas y se repite el ciclo. Entonces es un ciclo en donde cada vez el Estado es un ciclo vicioso, donde el Estado le responde es al sector privado. Siguiente. Entonces los gobiernos, que cuando hablo de gobiernos estoy hablando de tanto de gobiernos como legisladores, es decir, la parte legislativa, Congreso, Asamblea, Consejo, como la parte de jueces, digamos que tiene 2 tipos de agenda. Tiene una agenda pública y tiene una agenda privada.
La agenda pública es la que dicen en elecciones. La agenda pública es aquella que está muy con tintes de demagogia, donde ellos impulsan al miedo o a la esperanza, sentimientos muy que hacen que la gente, digamos, con mucho sentimiento vote. Usted puede ver políticos hoy que son capaces de hablar durante 2 horas sin decir ni un proyecto. Pura lo que llamamos demagogia, pero que son, digamos, que esos discursos son capaces de hacer florecer los sentimientos, ¿cierto? Esa agenda pública normalmente se incumple o se cumple a medias. Y tienen una agenda privada, que es la agenda de negocios. Esa agenda se ejecuta a través de contratos y normas que son los que realmente tienen que ver con los convenios que tienen con quienes financiaron las campañas. Entonces, cuando usted dice, pero es que venga, es que la democracia tiene pesos y contrapesos entre el sector legislativo, el sector judicial, el sector ejecutivo, eso no existe. En Colombia no existe porque los gobiernos que tienen la cartera, negocian con los legisladores puestos y contratos de los que a ellos también les financiaron las campañas, de tal manera que los legisladores tienen que legislar lo que dice el gobierno y quienes cuidan supuestamente el presupuesto público los pone el gobierno en una terna y los elige el Congreso, la Asamblea, el Consejo, de acuerdo a lo que le diga el gobierno, porque también se paga con la cartera del gobierno. Es decir, que los pesos y contrapesos en esta democracia no existen, ¿sí? Es un gobierno monotemático con, digamos, con unos objetivos muy específicos en 4 años, que tienen las instituciones para decir que hay control político, pero en realidad es muy poco el control político que se puede hacer. Sigamos. En ese contexto, en ese contexto, ¿dónde están los POT? Los POT están en la agenda privada, específicamente en las normas que los gobiernos deben poner para cumplir con esos acuerdos que hicieron, y que son acuerdos y que tienen que ver con la agenda de negocios. Es decir, el POT es una de esos frameworks, uno de esos temas institucionales que son muy importantes, son normas que son muy importantes para quienes hacen negocios en el territorio. ¿Sí? Siguiente. Entonces, la agenda pública en realidad siempre ha estado determinada por un pequeño grupo de personas, que algunos los llaman élites. A mí no me gusta mucho el nombre, pero es un pequeño grupo de personas que tiene capacidad de incidir en el Estado, pero que tiene como característica que es un pequeño grupo. En la antigüedad, cuando no había democracia, las élites eran los propietarios de la tierra. Entonces eran los reyes que tenían más tierra, los señores feudales que tenían más tierra, y ellos eran los que determinaban, y eran un pequeño grupo. Después, antes de los 70, que tampoco había democracias institucionalizadas en el mundo, o no se tomaba la democracia como valor, eran élites extractivas, ¿sí?, que hacían alguna transformación. Fue la época digamos, del imperio inglés, que extraía recursos y algunos países europeos que extraían oro, y que esclavizaron a la gente de la India para hacer alguna transformación en textiles, etc. De los 60 a los 80 empezó a haber una democracia insípida, incluso, digamos, en Colombia. Y quienes manejaban esa democracia insípida, sobre todo en los territorios locales, eran unas élites industriales que habían acumulado, digamos, recursos de esas actividades anteriormente extractivas. Ahora, de los 80 en adelante, ¿quiénes son? Son unas democracias mucho más amplias, en teoría, pero que son totalmente dependientes del dinero.
Por lo tanto, quienes dominan hoy son las élites financieras, aquí y en el mundo. Entonces, ¿cuál es la agenda pública hoy? Y en esto quiero ser absolutamente claro. La agenda pública hoy es de reorientar recursos del Estado y de los sectores productivos hacia el sector financiero especulativo. Esa es la agenda pública hoy en el mundo, no solo en el Carmen de Viboral, en el mundo. Y esa reorientación de recursos, reorientación quiere decir que usted coge los recursos que hay en el Estado, coge los recursos que hay en la producción de bienes reales y los reorienta hacia el sector financiero. Ese proceso se llama financialización de la economía. Siguiente. Entonces ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el tema de financialización de la economía? Les voy a comentar cuáles son los impulsores de la demanda de financialización y de la oferta de financialización, partiendo de cuáles son los sectores de la financialización. Es una cosa que en inglés se llama FIRE, que es Finance, Insurance and Real Estate, y eso es sector financiero, de seguros y de bienes raíces. Esos son los tres sectores que se definen como los sectores de la financialización: financiero, seguros y de bienes raíces. Y quienes dominan ese sector se les denomina clase rentista, porque tiene una característica, y es que no se ganan la plata, digamos, por producir cosas y por venderlas, sino que se la ganan por especular. Es decir, ellos compran barato y venden caro. Eso quiere decir que no tienen que producir nada, no tienen que emplear a nadie, es una clase que es rentista, ¿sí? ¿Cuáles son los impulsores de la demanda de financialización? Sigamos. Hay tres impulsores de la demanda. La primera es la creación secundaria de dinero. Esto empieza a suceder a partir de que se cae el patrón oro para hacer créditos, es decir, ya los bancos no necesitan tener nada real con que soportar los créditos que hacen. Entonces, ustedes van a una tienda de zapatos y usted dice, venga, yo necesito estos zapatos 4 pares, y entonces la persona de la tienda de zapatos va, mira en la bodega y le dice, señor, qué pena, yo apenas tengo 2, le consigo los 4, pero para dentro de un mes, ¿cierto? Porque es algo real, ¿cierto? ¿Qué pasa en el sector financiero? En el sector financiero usted no va y dice, qué pena, yo necesito 100 millones de pesos, y empiezan y le hacen el estudio de crédito y le dicen, muy bien, usted puede pagar y todo, venga, yo le doy 100 millones de pesos, van a la bodega y se devuelven y dicen, qué pena, tengo 85 millones en la bodega. Eso no pasa. Si usted necesita 100 millones de pesos, le dan 100 millones de pesos, porque en realidad el dinero que le van a dar no existe. El dinero que le van a dar es un crédito que se crea con dinero virtual, es decir, a usted no le dan 100 millones en rama, sino que a usted le dicen, usted tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente con 100 millones de pesos, y vaya al cajero y verá que sí los tiene, y usted va al cajero y usted ve en la pantallita que ahí están los 100 millones de pesos. ¿Existen? No. Ese dinero es virtual. Ese dinero lo creó el banco de la nada, ¿sí? Entonces, ese dinero virtual, hay una cosa que se llama encaje bancario. El encaje bancario es una norma que tiene las superintendencias en todo el mundo, las superintendencias bancarias y financieras, que le dicen, de esos 100 millones que usted prestó, tiene que guardar el 10% en encaje, y esos 90 los puede volver a prestar, ¿sí? Es decir, que de esos 100 millones que crearon, ellos pueden volver a crear otros 90, de esos 90, el 90%, etcétera, etcétera, y se va reproduciendo el dinero. Eso es crear dinero de la nada, eso se llama creación secundaria de dinero. Así, con ese dinero es que se crea la demanda de cosas especulativas. ¿Cuál es la segunda forma como se crean la demanda de cosas especulativas? A través de la extracción de ingresos mensuales por amortizaciones o por pagos
de bienes sobrevalorados ficticiamente. Eso suena muy raro. Les voy a explicar cómo funciona. Usted tiene un bien inmueble en el Carmen, una finca, una casa, cualquier cosa. Y entonces el Estado hace cambios regulatorios y de política, lo que llaman en los POT los cambios de los usos del suelo, ¿sí? Y no solamente hace cambios en los usos del suelo, sino que hacen inversiones adicionales. Es decir, le ponen vías, le ponen un hospital al lado, un colegio, ¿cierto? Etcétera. Eso genera dos cosas, eso genera desplazamiento, porque las personas venden su propiedad, gentrificación, porque empiezan a subir los precios de todo en esa parte del territorio, entonces todo es más caro, los servicios públicos son más caros, la escuela es más cara, todo es más caro. Eso pasó de una forma muy fuerte aquí mismo en el oriente, en Llano Grande, por ejemplo. Todo se vuelve más caro, entonces la gente tiene que ir porque no le da el empleo que tenía, no le da para pagar lo que ya es más caro. Eso se llama gentrificación. Entonces hay desplazamiento y hay nueva infraestructura. Pero ¿qué pasa? Que la finca que usted tenía y que tuvo que salir corriendo, o porque lo desplazaron o porque lo gentrificaron, se convierte en un bien inmueble sobrevalorado. Es decir, esa finca que valía 100 pesos ya vale 300, ya vale 500. Digamos que esos mecanismos los conocen muy bien los políticos. Hay políticos incluso que a los hijos les han jugado con esto y se han ganado un montón de plata jugando así, ¿cierto? Y entonces esos bienes inmuebles sobrevalorados se convierten en una garantía, en un título que es una hipoteca. Es decir, con ese bien inmueble que valía 100, que ahorita vale 300, usted ya lo puede poner como garantía de un crédito por 300 millones. Y ese crédito por 300 millones o por 250 millones, usted se lo pide a un banco y ya usted le debía al banco, ya tiene que pagar mensualmente durante 15 años para pagar esos 250 millones. ¿Es claro? ¿Cuál es la tercera forma de...? Bueno, ¿dónde están los POT? Aquí, en este esquema. Están aquí en los cambios regulatorios y de política. Son los cambios en los usos del suelo que permiten que una cosa que era barata se vuelva cara, ¿sí? Y que así se especule con la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra forma de crear dinero, de sacar dinero para que ese dinero sirva para especular? La tercera forma es a través de los sistemas de aseguramiento. Recuerdan, sistemas financieros, ya lo expliqué, el real estate, bienes raíces y los sistemas de aseguramiento. ¿Cómo funcionan los sistemas de aseguramiento? Digamos, los sistemas de pensiones. Hay una persona que es asalariada, a esa persona por ley le toca extraer una parte de su salario para pagar pensión, salud, etcétera. Entonces, todas esas personas sacan de su salario mensual y lo ponen, todas esas pequeñas cosas la ponen en un fondo. La acumulación de porciones salariales llegan y recogen de todo el mundo y las ponen en un fondo. Y apenas las ponen en un fondo, distribuyen esos recursos en compañías aseguradoras. En el caso de la salud, en las EPS. En el caso de los fondos de pensiones, en las compañías de fondos de pensiones, etcétera. Y esas compañías de fondos de pensiones invierten esos recursos en activos financieros especulativos. Lo que les da, que lo invierten es con plata de ustedes, ¿sí? No es plata de ellos, pero la sacan de ustedes, pero ellos deciden en qué invertir, ¿cierto? Siguiente. Eso, lo que ellos ganan con esas inversiones especulativas les tiene que dar para tres cosas: para los gastos operativos que ellos tengan, para el pago de los servicios reales, es decir, la plata de la salud de las EPS le tiene que dar para que paguen algo en la salud de ustedes,
¿cierto? Además, para que paguen los gastos operacionales que ellos tienen como EPS, pero además para que ellos puedan tener utilidades, ¿sí? Da para las tres cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esto se disminuya y esto se disminuya, más utilidades van a tener. Es decir, ¿cuál es el juego? El juego es que ustedes no se enfermen o que no les den la salud. Porque si no les dan el servicio de salud, no gastan y ellos ganan más utilidades. ¿Cuál es el juego de las pensiones? Que ustedes nunca se pensionen. Por eso es que suben la edad de pensionarse. Para que no tengan que pagar las pensiones o las tengan que pagar muy poco tiempo, un año, digamos, el último año de muerte, ¿cierto? Y así ellos ganan más utilidades. Entonces, todos los sistemas de pensión, cesantía, salud, etcétera, son sistemas de aseguramiento que tienen esta lógica. Entonces, hay dos tipos de propiedades aquí. Hay una propiedad, la extracción, a usted le extraen un salario y usted dice, no, yo tengo un fondo de pensión. Usted cree que tiene un fondo de pensión. Esa es la propiedad formal en el papel. Siguiente. ¿Cómo? No. Pero la propiedad real la tiene la compañía aseguradora, que es la que decide dónde invierte esos recursos y que es la que reparte para los servicios, que sabe cuánto se gastó en operación y que recibe las utilidades. Hay fondos de pensiones en Colombia incluso que han invertido en campos de golf, ¿cierto? Muchos invierten en acciones, digamos, eso está con alguna regulación, entonces tienen que invertir sobre todo en test del gobierno, pero son activos especulativos. Esas son las tres formas de extraer dinero de la economía real y del Estado para invertir en activos especulativos. Entonces usted dirá, bueno, pues toda esa plata, la plata que crean los bancos, la plata que me extraen por los créditos que estoy tomando, la plata mensual, eso es un montón de plata. ¿En dónde carajos la invierten? ¿Dónde se va toda esa plata? Entonces aquí es donde van los impulsores de la oferta. ¿En qué la invierten? ¿Cuáles son los activos especulativos y cómo se crean esos activos especulativos? Sigamos. Entonces, la creación de activos especulativos sigue siempre la misma lógica. Ellos primero identifican un activo, ¿sí? Digamos, una tierra, un producto, cualquier cosa, un activo. Después titularizan ese activo, lo vuelven un título valor. ¿Sí? Un título valor que se pueda negociar en el mercado financiero, en el mercado especulativo. Y luego ese título valor, con ese título valor crean otros activos, empaquetan esos títulos valores para ofrecerlos en el mercado como nuevos títulos, aseguran esos activos y ese seguro se vuelve un título para vender ese título y crean una cosa que llaman futuros, que son opciones, swaps, forward, y crean futuros sobre estos activos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, siguiente. En el caso de la tierra, usted tiene una propiedad. Con esa propiedad pide un crédito y tiene una hipoteca. Esa hipoteca se puede convertir en un título valor. Y con ese título valor los bancos pueden negociar esa hipoteca en el mercado financiero, ¿sí? Entonces esa hipoteca se vuelve un activo especulativo. Y eso pasa con todo. Sigamos. 5 minutos. Ay, Dios mío. No, pues yo pedí 40. Sí, yo lo pedí y me dijeron que sí. Es decir, me quedan 15. Bueno. Entonces que sea la hora. No, yo lo pedí muy humildemente los 10 minutos y me los dieron. Entonces eso pasa con todo. Entonces, la tierra se vuelve títulos que se pueden vender. Las propiedades se vuelven hipotecas. Las compañías se vuelven acciones. Las compañías reales se pueden volver acciones. Los proyectos de infraestructura. Hay una cosa que se llama activos de infraestructura que se pueden vender en el mercado financiero. Los productos básicos se pueden volver derivados al final. Sí, es decir, hay derivados del algodón, del cacao, de futuros y forward. O sea, hay unos títulos que son derivados en el mercado financiero, ¿cierto? El petróleo. Los servicios de salud
se pueden volver una base de clientes y esa base de clientes es lo que a usted le va a dar el futuro, el ingreso futuro, y eso se puede titularizar. Y las deudas públicas y privadas se pueden volver bonos, ¿sí? Y además, estos lo empaquetan, estos son los nombres que utilizan en Estados Unidos para el empaquetamiento de estos activos. Se pueden asegurar además, estos activos se pueden asegurar, y estos son, por ejemplo, los credit default swaps que crearon la crisis de Estados Unidos, son seguros sobre el empaquetamiento de la propiedad de los real estate, de la propiedad inmobiliaria. Entonces, cogieron hipotecas, las empaquetaron en una cosa que se llama CDOs, esos CDOs le hicieron un seguro que se llama CDS, Credit Default Swaps, y todo eso lo vendieron en el mercado especulativo. Y de eso hicieron derivados. Entonces, cuando el mercado real se cayó todo, y es la crisis más grande que ha tenido estos países de los últimos años, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es, así todo se puede titularizar. Y esa titularización hace que se creen más activos especulativos. Fíjense que aquí no se está creando ningún producto, aquí no están empleando a nadie. Esto es pura especulación, se crea dinero para recoger toda esa plata que se creó en la demanda. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ahora, ese mercado se creó de la nada, como dicen algunos economistas. No, esa es la mano invisible, ¿cierto? O sea, no, ahí no hay mano invisible. Ese mercado se creó artificialmente por el Estado. El Estado es muy importante en sus regulaciones para la financialización. Sin el Estado no habría financialización. Eso es algo absolutamente creado y regulado por el Estado para extraer recursos del sector real, extraer recursos de los trabajadores y ponérselo al sector especulativo. ¿Sí? Eso es regulado para eso. ¿Sí? Listo. Ahora, yo les quiero comentar, digamos, cómo hacemos para mezclar esto. ¿Cuál es el juego? Si usted es un trabajador, ¿cuál es el ciclo al que usted se enfrenta? ¿Y cómo hacen para coger todos sus ingresos y sobreexplotarlo y poner todo lo que usted trabaja y ponérselo a otro en el mercado especulativo? Entonces, los trabajadores invierten una parte de sus salarios en activos financieros a través de fondos de pensiones, fondos de salud. Entonces, usted como trabajador cada mes invierte sin darse cuenta en los mercados financieros a través de los fondos de pensiones. El sistema financiero también presta a los trabajadores para que ellos puedan comprar propiedades. Es decir, ellos prestan acá, usted les paga mensualmente la deuda, ¿sí? Entonces los trabajadores adquieren una deuda con los bancos y también ese flujo de caja va para el sector financiero. Los trabajadores invierten con esa plata en el mercado inmobiliario, se compran una propiedad, ¿sí? Una casa, una finca. Y las compañías constructoras emiten una hipoteca y esa hipoteca la invierten a su vez en el mercado financiero. ¿Sí? Se va para el mercado financiero. Y por último, el sistema financiero hace un commodity a partir de la hipoteca, ¿sí? Y se la vende a usted a través de los fondos de pensiones. ¿Sí? Quiere decir que el sistema financiero es financiado por los trabajadores y recibe activos hasta 4 veces por cada transacción realizada en el mercado real. ¿Sí? Eso quiere decir, así es que se mueve la financialización. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la financialización? Es pasar recursos del sector productivo a la clase rentista. Siguiente. Entonces, la primera consecuencia es crisis e inestabilidad financiera. Por eso las crisis económicas son cada vez más frecuentes, porque como hay tanto dinero, los activos crecen en valor de una manera ficticia, que luego no hay forma de que los trabajadores paguen todas esas deudas, y entonces llega un momento en donde toda la pirámide se cae, ¿cierto? Y entonces se vuelven
unas crisis cíclicas, pero muy frecuentes. Cuando eso pasa, los primeros que se quiebran son los bancos, pero el Estado los salva. Sí, porque dicen que no, que si es que si no salvan los bancos, la economía se va a acabar, el mundo se va a acabar, todo el mundo va a ser más pobre, ¿cierto? Entonces con todos esos cuentos, digamos, muy basados en supuestas teorías económicas, salvan a los bancos. Entonces la plata del Estado no va al que tiene la deuda, sino que va precisamente al que creó la crisis. Dice Amartya Sen, uno de los roles que Adam Smith identificó para el Estado, esto lo dijo hace 2 o 3 años en un congreso del Banco Mundial que tuve la oportunidad de ver. Dice, uno de los roles que Adam Smith identificó en el Banco Mundial, que son los que orquestan todo este tema, uno de los roles que Adam Smith identificó para el Estado era el de regular cuando el mercado se sobreexcita. Y dijo quizá proféticamente en 1776 que había una tendencia del sector financiero a ser movido por un muy mal cálculo, por lo cual se debía restringir ese sector. Eso lo dijo Adam Smith, según Amartya Sen. Yo fui y busqué y sí, el leer Smith en inglés es muy difícil porque es un idioma muy difícil, pero sí lo dice. De tal manera que cuando la regulación de los mercados financieros en Estados Unidos se estaba llevando a cabo, la gente comúnmente citaba a Smith, pero pareciera que no leyeron mucho a Smith, porque él estaba bastante en contra de esto, dijo Amartya Sen, que también es premio Nobel de Economía. En la segunda consecuencia, inequidad en el ingreso y la influencia política. Según Paley, la financialización es un proceso donde los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras ganan una mayor influencia sobre las políticas económicas y los resultados económicos. Su principal impacto, de acuerdo con esta aproximación, es, primero, aumentar la participación relativa del sector financiero sobre el sector real. Segundo, transferir ingresos desde el sector real al sector financiero. Y tercero, aumentar la inequidad del ingreso, lo que contribuye al estancamiento de los salarios. Siguiente. Esto lo hicimos en 2014, un ejercicio con los bancos centrales de todo el mundo. Lo azul es lo que emite el Banco Central en billetes y monedas, ¿sí? Lo rojo, esto está en billones de dólares, lo rojo es lo que crean los bancos a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, o sea, esto es el dinero ficticio que yo les comentaba ahorita que crean los bancos. El 90% del dinero en el mundo no existe, es virtual. ¿Sí? Fue creado por los bancos, están en cuentas, pero no está en pesos en lo que emitieron los bancos centrales. ¿Sí? Ahí está para Estados Unidos, Brasil, China, la Unión Europea es EU y US es Estados Unidos, India, Unión Europea, China y Brasil. Ahora sí 5 minutos, listo, no importa. Participación entonces lo que decía anteriormente es verdad, fíjense. La manufactura como fue decreciendo desde 1950 hasta el 2000 y FIRE y servicios como fue aumentando. O sea, estos son los sectores de la financialización y esto es servicios. Siguiente, pero si usted lo ve en utilidades, fíjese cómo aumentó FIRE, cómo aumentó los sectores de la especulación, es decir, financieros, seguros y real estate y inmobiliario. Fíjese cómo bajó servicios en utilidades. Y fíjese cómo bajó manufactura, ¿sí? O sea que los datos demuestran que eso es cierto, ¿cierto? Bueno, hay un montón yo no les voy a leer esto porque no tengo tiempo, eran 5 minutos los que me dijiste, no tengo tiempo, pero en general lo que dice es, tanto si aumenta la participación del sector financiero en el empleo total, y en la producción total van a pasar 2 cosas, el desempleo general va a aumentar y la inequidad total también. Es decir, la financialización crea desempleo e inequidad. ¿Por qué? Siguiente. ¿Por qué? Esto fue un estudio para Colombia. Digamos que estos servicios son mucho el tema de financiero, esto no es tanto los otros servicios. Nosotros hicimos un cálculo de cuántos empleos cuántos miles de personas se empleaban
por cada mil millones en PIB. Les explico, la agricultura y la minería, por cada punto del PIB crea 64.27 empleos. ¿Sí? En realidad eso está en millones, 64 millones, ¿cierto? Pero para simplificar, para que se entienda, voy a decir, esto es lo que crea la agricultura y la minería por cada aumento en el PIB. Es decir, si aumenta el PIB agrícola, se crean 64 empleos. Si aumenta el PIB un punto en manufactura, se crean 44 empleos. Fíjense que el que menos genera empleo es este sector, que es el sector precisamente de la financialización. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que crea empleo, precisamente empleo que no es, el empleo que crea es de muy alta calificación, es de estratos muy altos. Es decir, que no solamente crea pocos empleos, sino que esos pocos empleos son de estratos muy altos. Entonces el resto de las personas, que son la mayoría, digamos que se quedan sin empleo. Siguiente. Y esto lo tomé del libro de Piketty. Piketty lo que hizo fue mirar cómo estaba la inequidad, ¿sí? O sea, el 10% más rico de Europa y Estados Unidos, cómo aumentó en porcentaje de ingresos con respecto al resto. Y ustedes pueden ver que a partir de 1970 suben en picada los ingresos, es decir, que el 10% más rico tiene casi el 48% del ingreso en Estados Unidos y casi el 30% del ingreso en Europa. Eso pasa también en Colombia, digamos. En Colombia ha aumentado la inequidad en el ingreso y eso es una de las consecuencias de la financialización. Para terminar, ya, esta es la última diapositiva. El problema de la especulación de tierras y de cómo los POT se usan como herramienta de financialización tiene raíces económicas, políticas y sociales muy amplias y profundas. Es decir, ustedes aquí en el Carmen no pueden decir, no es un problema del Carmen, es un problema de Medellín también. O sea, no hay ciudad más financializada que Medellín. Medellín hoy, los que realmente mueven el PIB es el sector financiero. Entonces, y eso está pasando en el mundo. O sea, ustedes hacen parte de una tendencia que tiene raíces muy profundas, que no es de ustedes. Segundo, los mecanismos institucionales no son suficientes para enfrentar estas problemáticas, debido a que estos están diseñados precisamente para profundizar el problema. Hay personas que dicen, no, es que el problema es de corrupción, tenemos que mejorar las instituciones. El problema no es ese, el problema es que las instituciones se crean y todo lo configuran de acuerdo a quienes manejan las instituciones. Y hoy las instituciones, el dueño de las instituciones es el sector financiero, y es el sector inmobiliario, es el sector de seguros. Entonces, mientras usted más fortalezca las instituciones, más va a tener un sector institucional fortalecido para que impulse la financialización. Tercero, la única manera de obtener algunos resultados positivos es a través de mecanismos de generación de conciencia colectiva, integración de agentes regionales y nacionales, movilización y uso de los mecanismos legales de resistencia que existen en la Constitución. Es decir, lo que les quiero decir es, ¿cómo logran ustedes mejorar un poco en el Carmen la situación para el Carmen? Como siempre se ha hecho, a través de generación de conciencia colectiva, de decirle a la gente, vea, esto está pasando. ¿Sí? Nos van a echar del Carmen porque quieren la tierra de nosotros para hacer plata. ¿Sí? A través de mecanismos de movilización, a través de integración con otros actores que tienen el mismo problema, porque esto es un problema global. Y ustedes, a través de esos mecanismos de movilización y de conciencia, pueden hacer alguna presión que genere algún resultado. Y por último, también es importante que estos movimientos se fortalezcan y se unan a personalidades y entidades del exterior que pueden impulsar su rango de acción y permitir mecanismos de protección personal, debido a que las maneras de especulación en Colombia y en Antioquia en particular han estado acompañadas de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? No nos digamos mentiras.
A partir de los 90, nosotros tenemos millones y millones de personas que han sido desplazadas por la violencia. Y esas tierras que eran de esas personas, ahorita están en grandes proyectos de infraestructura, en grandes proyectos de palma, en grandes proyectos mineros. Aquí se utiliza la violencia para la financiarización también. Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, a través del IPSER, que aquí está la directora, desde que hice el comentario me está mirando muy seria, a menos que me va a regañar ahorita. Aquí tiene la directora del IPSER para que los conecte. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra red de contactos a la persona que hizo las normas de las Naciones Unidas para proteger el desplazamiento por desarrollo. Y lo podemos traer a Colombia, para que les enseñe cuáles son los mecanismos legales internacionales para que ustedes se protejan. Y ese es el trabajo de él. Entonces, es muy importante que ustedes también se unan a dinámicas internacionales que están, digamos, también tratando de que haya espacio para la gente, digamos, que no recibe de estos sectores. Siguiente, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y qué pena por el alargue. Muchas gracias. Para ambientar el tema del buen vivir, que como les anunciábamos en principio, se trata de un video de 12 minutos por una autoridad indígena boliviana, que ese concepto lo hemos venido utilizando sin detenernos en su contenido. Para ambientarla, decía, pues ponemos esta frase de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista norteamericano de origen judío-ucraniano. Es investigador, lingüista, decía, filósofo, activista social y político. Según el New York Times, el periódico de tanto prestigio en el mundo, es el pensador contemporáneo más importante, Noam Chomsky. Entonces nos dice, los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Y a menos que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción. Fatal. Entonces, el video de Fernando Guanacuni, que es el indígena del que les hablaba. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En Aymara decimos, Pachacaman, Pachamamán, Huapatano. Significa, somos hijos del Padre Cosmos, somos hijos de la Madre Tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social,